Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a Desarrollo del Talento Humano, una semana más de trabajo, una semana más de gratitud al Creador por habernos dado la oportunidad de vivir esta semana y estar cerca de nuestros seres queridos. No se les olvide que el COVID no es un juego, hay que cuidarse, lavarse las manos, taparse la boca, no ir a aglomeraciones, tratar de tener una distancia prudente entre una persona y otra. Bien, esta semana vamos a hablar de varios temas. Vamos a hablar de la parte número 2 de todo lo que estamos viendo sobre el desarrollo del talento humano. Y hoy nos toca hablar sobre el estudio, es la división segunda de la parte del estudio de la semana anterior. Y hoy le toca el estudio. ¿Qué es estudio? Aunque es una palabra compleja y muy amplia, en resumida se llama estudio a toda actividad que hace el ser humano que necesita y que requiere conocimiento. El estudio es una capacidad que tiene el ser humano de aprender a hacer algo. Ese proceso de aprender a hacer algo, en ese proceso se llama estudio. Lo que usted comienza a hacer paso a paso para poder lograr su meta. Eso es estudio. Por ejemplo, tengamos por ejemplo una persona que está en la primaria. Esa persona hay un módulo ya hecho por el Estado, por la sociedad, que tiene unas etapas. Esas etapas se llama estudio. Cada etapa va formando un estudio completo, general. Cuando ya se toma todo en general, de todo el estudio, ya se llega a terminar una carrera o un estudio. Después seguiría una especialización. Pero vamos a ver entonces cuál es la diferencia entre oficio y profesión. El oficio es una actividad vinculada con procesos artesanales. Aunque se necesita un estudio para eso, más que todo se hace por la práctica, por la repetición. De un padre a un hijo, se hace de un maestro a un alumno. Esa es la parte que se hace, los procesos manufacturados que no necesitan que sean formales, sino informales. Este proceso para hacer cosas, para hacer un cojín, para hacer un mueble, para hacer una figurita, necesita solamente que alguien le enseñe a la persona, no necesita ser una persona muy estudiada, solamente con conocimientos básicos y con eso tiene. El oficio es eso, la profesión es diferente. La profesión es el estudio sistemático de una actividad compleja que necesite terminología profesional. Por ejemplo, una actividad laboral vinculada con procesos técnicos, administrativos, industriales o de alta especialización. Eso ya es una profesión. Tengamos en cuenta que un oficio puede ser zapatero, joyero, mecánico, carpintero. Mientras una profesión podría ser médico, contador, abogado, químico, administrador de empresas, ingeniero, etc. Para el oficio se necesita práctica, se necesita un conocimiento elemental que va ensayándose con la práctica, que se va puliendo con la práctica. Cuando la persona ya tiene una práctica muy adelantada, muy desarrollada, se le llega a tener un título ya que se le dice maestro. Eso ya es un título para una persona artesanal de oficio, que ya es una persona que ha encumbrado el conocimiento necesario para tener una obra de arte, una pintura, una fotografía, cómo plantar plantas, cómo hacer dibujos, cómo hacer una joya, cómo hacer unos zapatos, etc. En la profesión ya propiamente dicha, se necesita estudiar más a fondo los temas, llegar a un punto que sean general para el país en dicha profesión. Por ejemplo, tenemos un caso que es la administración de empresas. Hay un proceso cognitivo de esa profesión para aplicarla en la empresa, probablemente en procesos de producción que deben llevar una secuencia para poder el administrador saber cómo se hacen. Tiene que meterse directamente a la fábrica, estudiar para aprender cómo son los procesos, después llegue la práctica. Entonces uno entra, por ejemplo, como administrador, administrar bien esos servicios, y otra cosa es un gerente. Un gerente ya es el que toma decisiones, invierte, no hay necesidad de consultar a los socios,
sino que simplemente se toman las decisiones porque es un gerente. Un administrador no. Un administrador administra, pero tiene que tener en cuenta a los socios, a los que digan los socios. La ocupación es una función de todos nosotros. Todos necesitamos trabajar para tener un dinerillo que nos paguen por lo que hacemos. Así que si usted es un conductor, usted no necesita mayores herramientas, sino que saber lo práctico, en práctica, cómo se hace el proceso de manejar un carro, cómo hacer los cambios, cómo hundir el pedal, cómo el acelerador, el clutch, etc. Lo mismo sucede con un mecánico, entonces tiene una profesión. Ya cuando es un oficio, cuando ya es una profesión, ya es más profundo, un estudio concienzudo, un estudio más directo hacia ese entorno que se quiere lograr. Por ejemplo, medicina. Y en la medicina hay unas especializaciones. Está la cirugía maxilofacial, está la cirugía, que en este caso los odontólogos, está la cirugía general, está la cirugía compleja. Esos ya son profesiones, ya son cosas más que requieren mayor experiencia, mayor estudio, mayor complejidad. Sin embargo, yo he visto en la vida que todos tenemos parte de uno y de otro. Nosotros vamos a la primaria, al kinder, al bachillerato, para aprender nociones de todo un poquito. De esas nociones de todo un poquito, nosotros nos decidimos un día a seguir estudiando, seguimos siendo alumnos, o a no estudiar más, dedicarnos a un oficio. Ese oficio es el que nos va a dar la comida. Una profesión toma más tiempo, pero es para lo mismo, para que nos dé la comidita, la vivienda, vivir dignamente. Entonces usted decide qué quiere ser, o una persona que hace un oficio, o una persona que tiene una profesión. Ahora, ¿qué significa que vaya a ser exitoso en una o en la otra? No. Eso tiene mucho que ver con la casualidad, con la suerte, tiene mucho que ver con el empeño, tiene que ver mucho con la autoestima, tiene que ver con el liderazgo, tiene que ver con relaciones humanas, etc. Sin embargo, los dos andan buscando eso, sobrevivir a la vida, llevar una vida adelante con su familia y progresar. Eso es lo que quiere cada persona con un oficio o una profesión. De modo, amigos, que esa es la explicación corta de lo que estábamos viendo de la segunda parte, que es la educación. Pero para todo se necesita educación, imagínense, hasta para pelear. Hasta para pelear se necesita tener educación, para perder y para ganar. De modo que los invito a que ustedes tomen un libro, vayan a Wikipedia en el internet, o cojan un diccionario y estudien qué es un oficio, qué es una profesión y qué es estudio. Y verá qué es lo que les estoy diciendo yo, pero eso lo van a ampliar más el horizonte. Muchas gracias por su atención. Feliz tarde, feliz noche, feliz día. Se les agradece su buena atención. Vamos a saludar a unos amigos de Costa Rica que nos están pidiendo que los saludemos. A Carlos, a Juan Carlos, a Edith, a Mireya, a Alexander, a Mildred, que Mildred siempre nos está constantemente pidiendo que la saludemos, a Zavala, a José en Miramar, y a todos los amigos que nos ven y nos escuchan y están pendientes cada semana de estas enseñanzas, de esta charla que tenemos semanalmente. Pues nada, deseándoles que pasen un fin de semana hasta la próxima semana, que Dios los bendiga y que les vaya bien en todo. Mucho gusto, Jesús Alirio Márquez, de Desarrollo del Talento Humano para servirles. Adiós.